Hola, bienvenidos a todos a nuestro primer capítulo del año de Bajo la Lupa de Click en 2018. Y empezamos con un gran cliente, Sodexo. Sodexo en España son más de 5.000 empleados, son 400 millones de ventas, más de 600.000 beneficiarios, conocido muchísimo por los tiquetes de restaurante o de guardería. Son más de 4.000 clientes y más de 40.000 establecimientos que benefician de estos servicios. Y tenemos el inmenso placer de tener con nosotros hoy a Óscar Velasco. Óscar, tú eres el CIO de Sodexo. Exacto. Aquí en España, y nos vas a comentar, pues háblanos ya un poco de Sodexo y esta parte que manejas tú, que gestionas tú. ¿Cómo va? Gracias por invitarme, un placer. Pues Sodexo es una multinacional francesa, como tú indicabas. Nuestro objetivo es principalmente, nos focalizamos en los servicios de calidad de vida, que las empresas, somos una empresa B2B, que las empresas buscan a través de nuestros servicios mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. Esto obviamente impacta directamente en el compromiso de los trabajadores, en su motivación, y a través de estos servicios pues nos sentimos muy orgullosos porque este foco en la calidad de vida es realmente importante para nosotros. Y dentro de esto pues tenemos 3 comunidades para las que trabajamos. Tú mencionabas el cliente que contrata los servicios de Sodexo para dárselo a sus empleados, y aquellos establecimientos donde pueden consumir estos servicios que su empresa le proporciona. Entonces es un poco un triángulo en el que nosotros trabajamos. Y muy conocido, pues a nivel mundial somos 435.000 trabajadores. Bueno, hemos adquirido una empresa recientemente, 450.000, y aparentemente somos el 18º, 17º empresa por número de trabajadores a nivel mundial. Con lo cual, pues, es una empresa reconocida mundialmente, estamos en más de 80 países, y hay un estudio por ahí que dice que nuestra marca es vista cada 5 minutos como media mundial. Y que utilizamos. Sí. También tenéis los servicios de bares, restaurantes, cantinas en Sí. edificios de Hay empresa. otra parte de nuestra empresa que se dedica a proporcionar esa calidad de vida on-site, es decir, la empresa necesita un servicio y en vez de tener que ir a un restaurante a consumir lo que es nuestra área de trabajo, monto un restaurante y proporciono todas las facilidades para asegurarme de que mis trabajadores comen con una calidad de la comida lo suficientemente buena, con unos servicios lo suficientemente buenos, pues, para mejorar esa calidad de vida. Entonces esto incluye desde servicios de restauración, facility management, incluso pues, participamos en una marca que se llama Leisure, en eventos deportivos, etcétera. Y todos estos servicios de calidad de vida, me imagino, generan cantidad de datos. Muchísimos datos. Tú mencionabas aproximadamente en España nuestra división da servicio a 200.000 personas todos los días, porque todos los días, casi todos los días la gente come o utiliza nuestros servicios de guardería o coge el transporte público. Entonces imagínate los volúmenes de datos que generamos día a día. Entonces obviamente es una necesidad para nosotros tener optimizado el acceso a estos datos y la extracción de esta información para la toma de decisiones y para el conocimiento de nuestro negocio. Y este tema de datos para ti como CIO ha sido un camino. Cuéntanos cómo ha sido ese camino hacia la empresa Data Driven. Ha sido un camino largo. Nosotros ahora mismo estamos en un proceso de transformación digital y bueno, esto no es nuevo, todas las empresas de España están en un proceso de transformación digital, pero la realidad es que no es una transformación digital, no solo es el dato, pero lo que está claro es que no hay una transformación sin dato. Yo llevo Sodexo va a hacer 5 años y desde mi incorporación la obtención de datos en Sodexo es ardua y compleja, es decir, siempre residía en el departamento de IT, a través de un procedimiento se le pedía el reporte típico, porque era reporte, no análisis, al departamento de IT, tiene un compromiso de darlo en máximo 40 horas, pero claro, esto implica velocidad, pero a la vez lentitud. Quiero decir velocidad porque IT intenta devolver el dato lo más rápido posible, pero no hay análisis de la calidad del dato. Tú me pides un reporte y yo te lo hago como creo que devuelve las columnas que tiene que devolver, pero los filtros que aplique IT, etcétera, pueden ser los buenos o no, te lo doy 5 días después y a partir de algo que teóricamente está bien, el resto de áreas de negocio empieza a tomar decisiones. ¿Qué implica? Pues que pueden darse casos de que el dato no sea el correcto, o que cuando se dé, aunque sea el correcto, ya sea tarde para la toma de decisiones. Entonces esto es claro que no puede seguir siendo así. Además impacta también en otro driver,
que no es directamente económico, pero casi. Mientras el equipo de IT hace eso, no hace otra cosa. Hay un coste de oportunidad ahí que no es eficiente. Entonces es mejor proporcionar herramientas de autoconsumo para que nuestras áreas de negocio obtengan sus datos y ellos sepan la calidad de lo que están obteniendo. ¿Y tú tienes dentro de tu equipo un equipo que lleva todo este tema de datos? Actualmente, desde la foto anterior, sí, en el departamento de IT había una media casi de 2 personas en media dedicada a obtener datos. Actualmente lo hemos migrado más a nuestro departamento de consultoría para que hagan el análisis de la necesidad de datos y la implementemos en Qlik. Entonces, Óscar, antes nos comentabas las necesidades desde el punto de vista de tecnología, ¿no? ¿Por qué afrontabais este proyecto? ¿Cuáles eran las barreras que encontrabais? Desde el punto de vista de negocio, ¿qué necesidades tenían? Pues como comentábamos, un poco democratizar ese dato, es decir, que todo el mundo tuviera acceso a la información, pero no solo en modo reporte, sino que una vez accedida a la información, ellos fueran capaces de hacer sus propios análisis. Entonces, eso era una parte de independencia. Luego, poder ofrecer datos a nuestros propios clientes de una manera ágil, también, no sea lo igual. Quiero un cliente un dato, se lo queremos ofrecer mañana en una plataforma web y tuviéramos que estar implementándolo nosotros. Y también ver si en algún futuro nuestro negocio, desde el punto de vista de negocio, podríamos tener esa monetización del dato, no solo en ahorro de costes, sino aportarle un valor a nuestras comunidades y que estuvieran dispuestos a pagar por ello. Y supongo que también una empresa como la vuestra, que trabaja con clientes que están en un determinado sitio y consumen en unos restaurantes afiliados que también tienen una ubicación, el análisis geográfico debe ser bastante relevante. El análisis geográfico es clave, porque hay empresas grandes que tienen diferentes sedes, incluso en futuro la propia empresa quiere ver el comportamiento del servicio que les está dando a sus empleados por área geográfica, es decir, nosotros, Sodexo, tenemos oficina en Madrid y Barcelona, pues me interesa mucho a lo mejor al departamento mío de recursos humanos, que es nuestro cliente principal, recursos humanos, ver si la gente gasta más o menos en comida en Madrid, si se suele ir una hora u otra hora a comer, y obviamente esta misma información se la podemos ofrecer a nuestros restaurantes. A qué hora come la gente, dónde come, etcétera, etcétera, etcétera. Óscar, o sea, este despliegue del que vamos a hablar ahora con Qlik es interesante porque, claro, está todos tus usuarios internos, que como nos comentabas hay distintos departamentos que son usuarios y que piden acceso a esta tecnología. Están vuestros clientes también, para los cuales la analítica es súper importante, y luego vamos a hablar un poco del futuro. Hablemos del despliegue de Qlik que empezó hace ya casi un año. Exacto, nosotros, como comentaba, a través de un evento vuestro, nosotros estábamos descreídos en este mundo, pero, digamos, vosotros os lancé el reto de si sois capaces de hacerme una prueba de concepto en 3-4 días sobre una necesidad muy concreta de negocio, puede cambiar mi percepción, porque ya comentaba anteriormente que la experiencia no había sido la mejor. Aceptasteis ese reto, fue así, y a través de la elección de un consultor como Comes TIC, que trabajó con nosotros, trabajasteis conjuntamente y efectivamente en esos 4 días tuvimos una prueba de concepto que nos volvió a hacer creyentes en este mundo, y a partir de ahí lanzamos el proyecto. Y ese reto, cuéntanos cuáles eran las áreas más importantes para ti. Pues como yo tenía la parte que te comentaba de la relación con los restaurantes, pues barrí para casa. Y dicho así, pues era ver cómo podíamos cruzar lo que comentaba antes. Datos que venían de mis clientes con datos que venían de mis beneficiarios y con los restaurantes. Era un poco el juego a 3 bandas que decía al inicio. Y el resultado fue bastante, obviamente eran datos casi de prueba, pero el resultado tanto en funcionalidad como en experiencia de usuario, como esta herramienta, pues la verdad que fue más que aceptable, y de ahí venimos, claro. Y ya tenéis en producción el despliegue interno, ¿cuántos tipos de aplicaciones tenéis que...? Pues lo que decidimos un poco en la transformación, pero también en la gestión del cambio, es elegir un poco para cada uno de los departamentos. Elegimos llamémosle un data owner o un business owner, y mínimo dar a cada uno de nuestros departamentos, desde marketing, ventas, etcétera, 1 o 2 apps. Pero realmente los que nos focalizamos fue el departamento financiero, porque al final la mayoría de información que el resto de departamentos acabarán utilizando, parte de ella o una parte muy importante viene del área financiera. Entonces, del área financiera tenemos desde poder hacer el P&L de la compañía, análisis de costes, etcétera, habrá unas 20-30 aplicaciones. De otras áreas a lo mejor hay 2 o 3, pero con la esperanza o con el deseo de seguir evolucionándolas y que cada día
haya más. Estaremos hablando de unas 40, 50. Menos de, bueno, en un año aproximadamente, desde que proceso de toma de decisión tomada, empezar a implantar, lleváis un despliegue, para haber sido incrédulos antes, bastante interesante, ¿no? La verdad que, como comentaba, ha sido un trabajo a tres bandas, con vosotros, con vuestro soporte, con el soporte de Comex y con el equipo interno que nos ha ayudado bastante. ¿Y quiénes son? Tú nos comentabas también, cuando preparábamos la entrevista, los tipos de usuario. ¿Hay diferentes niveles? Sí, nosotros establecimos, también con vuestra experiencia, tres niveles. El que es el consumidor del dato, con cierta capacidad analítica, pero realmente consumirá aplicaciones ya definidas. Luego lo que llamaba antes Data Owner o Business Owner, que es aquel que sí que puede crear cuadros nuevos, más capacidad analítica, más permisos de acceso por departamento. Y el tercer nivel, que es un poco el administrador del dato, ya que administra la herramienta y tiene el control de la seguridad, etc. Eso es un poco la estructura que hemos definido. Y Óscar, antes hablabas que en ese proceso de decisión, ¿no?, también por la experiencia que traíais, queríais hacer una prueba de concepto para ver realmente cómo funcionaba la herramienta con vuestros datos en vuestras instalaciones. ¿Qué criterios usasteis o qué conclusiones habéis sacado a la hora de decidir por una herramienta u otra? Una de las principales, la velocidad, es decir, la capacidad de desplegar algo de la nada en 4 días, con los matices que hemos comentado. Luego, hay muchos proveedores, mejor dicho, consultoras que trabajan con vosotros. La elección de una correcta ayuda mucho a esta parte. Y sobre todo eso, que ha sido muy ágil. Es para mí la conclusión mejor, y bueno, toda la funcionalidad añadida. Pero lo que uno espera es no meterte en un proceso de meses, años, para obtener un resultado. En un mundo de transformación digital, que el dato es crítico. Sí. Y tiene también eso una implicación, lógicamente, en los costes. No es lo mismo hacer un despliegue en muy poquito tiempo, ¿no?, que empezar a desplegar una solución y parece que nunca termina. En todos los costes. El emocional, el esfuerzo y que no acabas de ver una salida, y obviamente el de eficiencia. Si tienes mucha gente dedicada a programar ETLs o a hacer muchas cosas, es un coste que encima no tiene un resultado en el corto plazo. De esta manera, digamos que con poco esfuerzo tenemos un resultado alto. Y luego el ingreso del ahorro de tiempo futuro, claro. Y después de aproximadamente un año, ¿qué beneficios estáis obteniendo? Pues lo comentábamos antes, el acceso a los datos sin depender de otros departamentos, con una calidad contrastada, con una experiencia de usuario que te permite mucha independencia para tus propias conclusiones, porque obviamente cuando lanzas una herramienta de estas, crees que sabes todo lo que va a necesitar el usuario final, y lo que le estás dando es una puerta a pedir más y más, y van descubriendo. Y la ventaja que tiene Qlik, que muchas de esas preguntas ya tienes la respuesta contigo mismo, no necesitas a un tercero. Entonces, digamos que para mí el aprendizaje es que, o la ventaja es que el usuario es el propietario del dato, y eso permite pues todo lo demás. Y tú nos comentabas también temas como detección de fraude, identificación. Sí, dentro de las pruebas que habíamos hecho. Sí, llevas razón. Dentro de todos los cuadros que tenemos, pues uno que nos ha ayudado, pero va embarcado en cada una de las aplicaciones. Nos permite tomar decisiones o detectar pues nuestras tarjetas, si son fuera de España. Comentábamos antes un ejemplo, si intenta utilizarlo fuera de la red de restaurantes y supera la media habitual de uso de este tipo de tarjetas, etcétera, puede ayudarnos a controlar el fraude, entre otras muchísimas cosas. De cara, bueno, estamos empezando 2018, imagino que tenéis cantidad de proyectos. Como tú mismo lo decías, Sodexo es una empresa que viene de un mundo más tradicional, pero está en todo este tema de transformación digital. ¿Cómo ves el futuro y cómo el dato va a jugar un rol dentro de esta transformación? Pues una vez que asentemos un poco esta primera fase, la siguiente es cómo podemos poner en valor el dato. Me refiero desde un punto de vista de obtener un resultado tangible, no solo en ahorros de tiempos, de toma de decisiones. Entonces planteamos diferentes soluciones a ofrecer a nuestras comunidades, de tal manera que estén incluso dispuestos a pagar por los datos que le puede ofrecer Sodexo. Pues desde el punto de vista de un restaurante, toma de decisiones incluso desde precios o conocimiento de la competencia, y desde el punto de vista de un cliente, pues como comentábamos, un departamento de recursos humanos le puede resultar interesante
conocer los hábitos de consumo de sus trabajadores y qué oportunidades tienen para mejorar esa calidad de vida. Entonces, eso es un poco la foto, y también comentábamos la transformación de Sodexo no solo es en España, sino que es un proceso internacional y empieza a tener bastante valor esta parte de la analítica de los datos. Entonces, España creo que es un poco piloto, pero la idea, entiendo que internacional, es empezar a tener soluciones, digamos, verticales para esto, porque no tiene sentido que yo haga el análisis de datos de una manera y cuando lo quiera contrastar con mi área geográfica, Europa o la que sea, cada uno tenga un análisis un poco diferente. Entonces, creo que esto ya me pilla más lejos, pero a nivel mundial también es un camino a seguir. Un reto para 2018. Correcto. Y los años que vienen. Vamos a pasar a ver las demos. Vamos a pasar aquí al lado y seguimos. Ahora nos vas a mostrar concretamente cómo va este tema. Óscar, antes nos estuviste contando que teníais tanto un despliegue a nivel interno como ahora un plan de despliegue externo. Si te parece, nos cuentas cuál es esa estructura de aplicaciones que tenéis y luego ya pues pasamos a ver esas demos de aplicaciones internas. Es importante también, por supuesto, recalcar que todos los datos que nos vas a enseñar son datos de prueba, ¿no? Correcto, es en nuestro entorno de prueba. Como puedes ver, un poco la estructura que comentábamos antes, tenemos como 7 streams aproximadamente, uno específico para el comité de dirección, con todos los KPIs que manejamos y para poder hacer un seguimiento casi diario del pulso de la empresa, otro para el departamento comercial, nuestro departamento de consultoría de negocio, financiero, marketing y operaciones. Y operaciones se entiende, aquí lo veis abierto, pues desde el área que llevo yo de afiliación, IT, postventa y nuestro área de producción y reembolso, que es todo nuestro centro logístico, la impresión de los cheques, el envío a nuestros clientes, etcétera. Es un despliegue ya bastante amplio para llevar menos de un año efectivo, ¿no? Efectivamente, todavía obviamente hay temas de ajustes de datos, etcétera, pero desde el punto de vista de diseño y de uso es un despliegue que yo creo que está bastante bien. Genial. El tiempo medio más o menos para desarrollar una aplicación. Pues depende un poco. Depende, Financiero claro. nos ha costado bastante más porque el cuadre de datos financieros es un mundo y todavía estamos cuadrando datos. Otro tipo de despliegues de datos de IT o de postventa, pues es mucho más rápido. O sea, financiero siempre es más costoso, digámoslo de otra manera. Pero bueno, en un año todas estas aplicaciones es impresionante. Sí, ha sido un trabajo ímprobo. Genial, pues si te parece pasamos a esa primera aplicación. Que nos Sí, mira, querías mostrar. un ejemplo que quería comentar para ayudarnos a esa transformación digital que explicaba antes. Uno de los principales drivers es cómo tenemos la relación con nuestros clientes. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, aquí podéis ver diferentes conceptos que ahora explicaré. Una cosa que es común a casi todos nuestros apps es la estructura de filtros en el lado izquierdo. En Sodexo nosotros trabajamos por año fiscal, con lo cual para nosotros es muy importante filtrar por año fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque no es un año natural como el resto de las empresas, quizá en España y en otros sitios. Nuestro año fiscal va de 1 de septiembre a 31 de agosto, por lo cual hay que hacer un filtro especial diferente al año natural. Entonces, lo que decía, uno de los principales drivers para esta transformación es ver cómo nos relacionamos con nuestros clientes. ¿Y qué quiere decir esto? Obviamente nuestro sistema, el cliente, tiene que poner un pedido a nuestro sistema y nosotros tenemos que ser capaces de procesar ese pedido de la forma más eficiente posible. Principalmente ofrecemos 3 canales. El canal que nos envía un email con una plantilla, podríamos decir que es en esta línea de transformación algo bastante tradicional, una plantilla de pedido, la rellena, no la manda y mi equipo de back office la procesa, la carga en el sistema y el cliente recibe el pedido. Y otra que es donde queremos focalizarnos, que es a través de una plataforma web, con lo cual la orientación es puramente al cliente y él tiene una plataforma de autoservicio. Él pone el pedido cuando él considera, hace el seguimiento del pedido, tiene relación con mi departamento de postventa a través de esta plataforma, con lo cual evitamos llamadas o emails. Y eso es un poco lo que queremos seguir y medir cómo podemos mover a estos clientes de una plataforma, aunque no es analógica, pero de un mundo analógico, a una plataforma más digital. Aquí lo que veis, no voy a hacer muchos filtros para no perder tiempo, es nosotros tenemos una segmentación de nuestros clientes en diferentes categorías, desde oro, plata, bronce, estándar, que es la estándar, y un criterio a decisión del director comercial por año, que es el top 20. Los 20 clientes
que este año queremos dar un tratamiento especial, ¿vale? Es subjetivo porque lo decide el director comercial al arranque del año. Esto es importante porque obviamente no se comporta igual una empresa pequeña que una empresa de 12.000 empleados. El análisis de su digitalización es completamente diferente, ¿no? Entonces, este cuadro nos permite ver cómo están el portfolio de nuestras empresas por cada uno de los segmentos. Luego nosotros también podemos ver con todo nuestro portfolio de los servicios que damos cómo se clasifican, cuántas empresas están en un segmento, cuántas empresas están en otro de los segmentos. La parte más importante de este cuadro, y es lo que comentábamos antes, es cómo está repartida la tarta en esta parte de la digitalización. Como veis, todavía tenemos un porcentaje alto, en este ejemplo, de gente que nos manda el email, versus otro porcentaje que es más bajo en el ejemplo, que nos lo manda por web. ¿Cómo podríamos ver esto si lo ampliamos para que lo veáis un poco más grande? ¿Qué estamos diciendo aquí? Nosotros trabajamos con una serie de consultoras, que en este ejemplo, que son una empresa que le da el servicio, digamos, de gestión del recurso humano al cliente, con lo cual es una empresa que lleva la relación de ese cliente con Sodexo. Aunque es cliente de Sodexo, el cliente final, la relación operativa es con la consultora. ¿Qué quiere decir esto? Que la transformación de ese cliente no es directamente con el cliente, es a través de la consultora con la que está. Y esto nos permite segmentar, digamos, un 80-20 con qué consultoras, qué esfuerzo hacemos para mejorar esa parte de la integración. Entonces, bueno, en este ejemplo veis las diferentes consultoras y un poco en el ejemplo los clientes que tenemos con cada una. Y esto nos da la pista de, si siguiéramos con el ejemplo, pues que Aon tiene 131 y Mercer tiene 375. Mi primer esfuerzo sería con Mercer, porque si consigo una integración con Mercer, 375 clientes y todos sus pedidos automáticamente vendrían en forma digital y no en este sistema de email que puede fallar. Entonces, aquí lo vemos clarísimamente. Entonces, todo el equipo comercial con el equipo postventa puede empezar a tomar este tipo de decisiones. En aquellos que no están con consultora, los principales segmentos donde tenemos capacidad de maniobra son el segmento bronce y el segmento estándar. Pues esto nos permite analizar que los bronce nos mandan todos estos clientes, nos lo mandan por email, pero como veis aquí en el ejemplo, en el segmento bronce hay más digitalización, más uso de la web que en los otros segmentos. Si yo cogiera el oro en el ejemplo, pues seguramente en este ejemplo sale, como veis, mucho más por email que por web. Tiene todo el sentido del mundo. Grandes empresas tienen sistemas como SAP, como Meta 4, y lo que no van a hacer es salgo de mi sistema para ir a otro sistema a cargarlo a vosotros. Claro, obvio. Como soy una gran empresa, yo os mando lo que sale de mi sistema y ya vosotros lo cargáis. Pues este análisis nos va a permitir, detallando empresa a empresa, ver qué medidas o qué acciones podemos tomar para esa digitalización del pedido. Esto impacta en costes, tiene que haber personas en back office metiendo el pedido, en calidad, introducir un pedido a mano o manipularlo puede producir incidencias, y en el tiempo de entrega. Si hay incidencias o problemas, tú vas a recibir más tarde tus cheques, tus tarjetas, que si entras en un sistema digital, que la calidad y todo está solucionado. Entonces, este cuadro de mando es bastante importante para nosotros. Y eso también, me imagino, permite ajustar la comunicación hacia sus clientes dependiendo del perfil para llevarlos hacia una digitalización más importante. Es una información cross. El departamento comercial puede analizar cómo están sus clientes con respecto a esta digitalización y tomar acciones. El departamento de marketing puede ver si hay que hacer algún tipo de comunicación específica a aquellos clientes que no estén utilizando nuestros canales. Puede ser porque no los conozcan, porque en el pasado, como todo, hubiera algún tipo de incidencia y se ha arreglado y todavía no son conscientes de ello. Y el departamento de operaciones también tener en cuenta esta casuística. Que esto era uno de los temas también de los que hablábamos, de esta colaboración que permite en aplicaciones como esta dentro de departamentos. Esto es un tema del que hablamos con muchísimos clientes que trabajan en silos y que a través de proyectos como estos logran acabar con eso y crear esta colaboración más transversal. O sea, es una información transversal, obviamente hay que colocarlo, como habéis visto, en alguno de los streams, pero la idea es que toda la empresa que necesita utilizar una herramienta de este estilo tenga acceso para ello, porque es una información que necesitan diferentes departamentos. Esto, comparado con el modelo tradicional, hubiera sido un mundo tener esta información con IT, un cuadro de mandos, ahora necesito cruzar por aquí, no lo hubiéramos tenido fácilmente. Y una pregunta que te quería hacer, Óscar, de la que hablamos bastante cuando se habla de Qlik y de la tecnología del modelo asociativo y la capacidad analítica, ¿esto ha tenido un impacto importante para vosotros?
Sí, claro, como te decía, el usar esto y ser capaz de asociar unos datos en función de la selección anterior, un filtro inmediato, es una potencia importante para que mañana un comercial ve aquí, busca a su cliente, pero sigue haciendo pedidos EPAS y puede incluso relacionar, porque esto también tiene analíticas financieras. O sea, nosotros tenemos un criterio que es Right Client, Right Terms, que en función de tu forma de trabajar con Sodexo, pues puedes tener que pagar o no, y además también depende de tu segmento. Entonces, toda esa asociación de diferentes conceptos, obviamente, es clave para cualquiera de nuestros cuadros. Okay. Y hemos hablado también antes del análisis geográfico, ¿no? De la importancia que en una compañía como Sodexo tiene la información geográfica. ¿Podemos ver también un ejemplo de alguna aplicación en la que tengáis este análisis geográfico? Sí, nosotros partimos en la primera premisa, era este tipo de análisis. Como una siguiente versión dijimos, al estar, como comentábamos antes, ubicado geográficamente tanto los restaurantes como los clientes, creemos que un driver muy importante de análisis es la localización geográfica. Entonces empezamos a trabajar con vosotros ya el modelo de GeoAnalytics. Entonces, un ejemplo de uso interno de nuestra aplicación sería lo que comentábamos también antes. Una empresa empieza a trabajar con Sodexo o abre una nueva sede en una zona determinada. Podemos hacer el trabajo de dos maneras: esperar que los restaurantes nos llamen, pero en paralelo los usuarios de esa empresa nos van a llamar diciendo que no hay suficientes restaurantes en su zona, o intentar anticiparnos, y volvemos a lo anterior, trabajando con el departamento comercial desde los dos puntos de vista. Oye, esta empresa se va a dar de alta con Sodexo, por favor empezar a trabajar la zona para que haya suficientes restaurantes, guarderías, ser mucho más o lo que proactivos. ofrezcamos en las diferentes zonas. Entonces, en este caso, mi departamento, estoy dando muchos ejemplos, pero son de mis departamentos, que es lo que más conozco de afiliación. Seleccionaría un cliente al azar en el ejemplo. Teóricamente, el departamento comercial me diría, oye, mira, este cliente se ha puesto en esta zona. Vale. Entonces, automáticamente me daría datos de cómo es el consumo, de si el cliente existe y si no en esa área geográfica, ¿vale? Y cuánto se consume en mis afiliados. Y aquí veis, no sé si se ve claramente, hemos hecho una zona, es importante, los restaurantes no vale cualquier análisis, por eso lo que comentaba, no puedes hacer un análisis por código postal, no puedes hacer un análisis por municipio o provincia, porque la gente va a comer al restaurante que le pilla cerca, en general andando. Entonces, la única manera de poder tener ese tipo de análisis es a través de esta herramienta, poniendo filtros de tiempos andando. Con lo cual, si yo digo 5 o 10 minutos, que es lo razonable que una persona gaste en ir andando a comer a un sitio, ya puedo hacer un filtro de qué restaurantes realmente le interesan. Porque si seguimos con este ejemplo, yo podría afiliar a uno en el código postal, pero un código postal en Alcobendas, los usuarios de la empresa que estuviera aquí acabarían diciendo, está muy bien, pero yo no voy a coger el coche para ir a comer. Entonces, aquí en el análisis, el punto naranja es la empresa, digamos, de referencia, y las cruces serían los restaurantes que están en esa zona geográfica. Pues en este ejemplo que elegimos, aposta sale que no haya casi restaurantes. Lo que estamos viendo ahí con esa área no uniforme es la distancia, ¿no?, de 5 o 10 minutos andando. 10 minutos andando. 10 minutos andando en este caso, ¿no? Con lo cual, eso también es muy importante, porque puede parecer que algo esté más cerca, pero en realidad... Claro, de hecho en el ejemplo, esta X y esta aparentemente están bastante cerca. Si el que conozca Madrid, esto es la M40, al lado del IFEMA, solo hay un puente aquí y hay otro por aquí. Si tú quieres hacer los 10 minutos andando, esta zona es más fácil de llegar que esta. Y nosotros no solo nos quedamos ahí, sino la gracia del dato geográfico es no solo los datos que tiene Sodexo, sino los datos públicos que ofrecen diferentes entidades. Entonces nosotros en nuestro área, una parte importante era, vale, yo ya sé los que tengo en un área de cobertura, pero ¿cuáles más hay que yo no tengo? Entonces, por ejemplo, la página del Ayuntamiento de Madrid ofrece de forma pública los datos con el posicionamiento, bueno, no solo de restaurantes, sino de otros establecimientos, pero nosotros nos quedamos con restaurantes que tú puedes cargar en el sistema como datos externos. Entonces, si tú haces esto, veis que de repente salen aquí unos puntos. Estos son restaurantes que no trabajan con Sodexo, pero que pueden estar en el área de influencia de esa empresa. Entonces, si yo lo vinculo a lo que he enseñado antes, si clico aquí me podría ir a Google y darme todos los datos de ese restaurante.
de tal manera que mi equipo pudiera llamar y además puede priorizar, porque si volvemos a lo anterior, si yo hago un filtro por un área, por código postal, puedo estar focalizándome en este, pero claramente que no te le das aporta un cuenta valor que a este no. cliente, el que le aporta son estos 4. Entonces, esto anteriormente era imposible, porque no teníamos esta visibilidad, y de esta manera, en nuestra orientación hacia el servicio al cliente y que esté en el centro de todo esto, que además gráficamente aquí se ve muy bien, nos permite focalizarnos y gastar el esfuerzo donde realmente es necesario. Bueno, y aquí ya pueden ellos tener información de los otros restaurantes que hay en la zona, pues datos complementarios, etc. Pero el principal foco de esta parte es ser capaces de beneficiar a ese cliente en nuestra nueva área geográfica para que disfrute de la forma que es útil, Sí, de en mejor cercanía, servicio, en definitiva, ¿no? de los servicios que ofrece Sodexo. Claro. Es mucho valor para ustedes, para el cliente. Exacto. Y desde otro punto de vista, aunque no está aquí, si yo mañana le ofrezco al cliente esto, él puede comunicar a sus empleados y ver que sus empleados van a este restaurante en vez de a este, e incluso llegar a acuerdos con el propio restaurante. Oye, que te estoy mandando muchos de mis empleados, Totalmente. darles el café además del postre. Entonces, esto permite un poco vincular. No está en este plan, pero un poco para el futuro. Claro, ahora mismo lo que estás identificando aquí son potenciales afiliados, ¿no? Que a ti te Correcto. interesan. De cara al uso interno, es un caso de uso buenísimo, perfecto. Pero también hoy nos has hablado de esos retos que tenéis a futuro, ¿no? Que ya tenéis prototipos pensando no en vuestra visión interna, sino la visión externa, la visión de vuestros clientes o de vuestros asociados. Entonces, quizá también sería bueno que podamos ver algo de esos prototipos. Sí, sí, por supuesto. Es lo que comentaba. Si seguimos en esta, sería el punto de vista del cliente. Ahora, nuestra idea conceptual es cómo le puedo dar un servicio de valor añadido a nuestras comunidades. Y la principal de nuestras comunidades en la que empezaríamos serían los restaurantes. Pues la necesidad de un restaurante, la principal es generarles negocio. Esto, como todo el mundo. Claro. Pero ellos tienen unos tramos horarios, etcétera, entonces, y ellos no tienen un conocimiento de quién está yendo. Tú pagas con una tarjeta o con un cheque y a ellos les llega una transacción, pero realmente no saben la empresa que está por detrás ni el perfil de la persona que está por detrás. Entonces, lo que nos estamos planteando como piloto es cómo podríamos ofrecer a nuestra comunidad de restaurantes, voy a quitar los filtros porque se han quedado lo anterior, digamos, restaurante a restaurante, desde nuestra plataforma web, una capacidad de análisis, para que ellos tomen decisiones sobre su negocio, que hoy no es algo habitual en este tipo de negocios, y que además son datos que ellos, si no se los ofrece Sodexo, no tendrían. los pueden tener. Exacto. Entonces, en este ejemplo de piloto, elegir esto, por ejemplo, es un poco lo contrario a lo que veíamos antes. Aquí el ejercicio es un restaurante, se conecta a nuestra página web y habría una opción que sería analítica, digamos. Entonces él es el centro, el círculo que está aquí. Y él vería, en el mismo modelo que el anterior, 5 o 10 minutos, y si vemos ese mismo gráfico, su competencia. Ya no estamos hablando del área de influencia. Él vería que realmente para desde donde está él. Obviamente, luego podemos complementar con diferentes análisis de otros clientes. Pero digamos que si él está cerca, más o menos su competencia son los que están en sus 5 minutos. De tal manera que él podría ver qué restaurantes son susceptibles en este parque empresarial que vayan con él, ¿vale? Lo cual es una ayuda. Además, le daríamos datos de cuánto se ha gastado en el periodo de tiempo en ese área, para que se haga una idea de los volúmenes que gestiona Sodexo, cuánto se ha consumido en él mismo durante ese periodo de tiempo y qué representa a nivel de market share. Digamos, pues si hay 1.190.000 euros, se han gastado 200.000, es un ratio del 16% de todo lo que se consume de Sodexo en el producto de restaurante, de cheque, se gasta en mi restaurante, con información además adicional de que el gasto en papel, en este ejemplo, del valor facial medio es de 2,29. Pues en mi restaurante se está gastando un poquito más que lo que le mostramos aquí. Y esto es un poco el histograma de en qué rango se mueve el gasto. Pues aquí puede plantearse que si en el mío se gasta más, pues a lo mejor si subo el menú, porque en la ley dice que el cheque no está obligado a la devolución. Es decir, si el gasto medio es 2,31, pero yo pongo algo de 2,50 o de 2,25 y me pagan con uno de 2,31, yo no tendría que devolver esos 6 céntimos. Con lo cual incluso podría hacer un ajuste de su precio. Además, él puede ver, y esto es otra de las partes importantes, vale, yo sé que soy un 16,8, pero ¿cómo es el resto?
en este área de competencia? Pues yo soy el tercero. Y hay otros 2 que son mejores. Nosotros les mostraríamos de forma casi gratuita la información, esto está por estudiar, anónima, pero, y esta es la parte más importante, tenemos que estudiar modelos con el propio restaurante de, ¿me interesaría pagar por saber el nombre de mi competencia? Quiero saber si este de aquí es el segundo o el tercero, y además con eso puedo tener más información, porque yo, si ya conozco el nombre, sé cómo tiene el precio del menú, sé más o menos sus horarios de apertura y de cierre, puedo buscar soluciones para aportarme valor añadido. Y una vez que tiene este análisis, pues otra parte sería complementar, desde ya no punto de vista geográfico, ya le hemos dado el geográfico. Saldría esta parte. Igual, la misma información que antes, pero un poco su evolución en el periodo de tiempo. En este ejemplo que elegimos se ve que claramente por algún motivo estuvo cerrado en octubre-noviembre y que luego ha vuelto a recuperar sus evoluciones. Y que durante los meses de agosto y de agosto otra vez, digamos, alcanza su pico. Pues esto puede ser en el ejemplo porque su competencia cierra los meses de agosto, con lo cual claramente en el análisis una de las decisiones a tomar es no cierro en agosto, porque aprovecho la ventaja de que en este parque, al ser un parque además más cerrado, cuando los otros cierran, si yo me mantengo abierto, capto muchísimo más volumen. Y luego otra parte muy importante, y volvemos siempre a la parte del valor asociativo y cruzar datos, también podría tener la información por clientes. ¿Qué clientes gastan más en mis restaurantes? ¿Qué clientes gastan menos? Y a partir de ahí poder ver pues, cuánto es el beneficio social, cuánto les da la empresa de media, etc. Aquí en el ejemplo se ve que estos serían los clientes, igual si está dispuesto a pagar por conocer el nombre y si no de forma relativa, y cuál es su presencia versus el total del gasto de ese cliente en ese parque empresarial. Pues aquí se ve que del 58% que gasta ese cliente en nuestro parque, solo en su restaurante está gastando, pues aproximadamente esto debe ser como un octavo. Con lo cual tiene toda esta capacidad. Si yo le dijera el nombre y el cliente aquí fuera Click, podría las acciones que él quiera. Totalmente. Desde intentar hablar con el director de recursos humanos de Click para decir, oye, os hago una oferta especial si mandáis a vuestros trabajadores, poner a alguien en la puerta de la oficina, o cuando vaya allí, oye, tú eres de Click, oye, que sepas que si vienes supervisar a tus compañeros, no estamos todavía en darle la herramienta de la acción concreta de la promoción, pero sí en la información porque cada restaurante pueda tomar sus propias decisiones. Y esto es un poco globalmente las diferentes opciones que estamos actualmente barajando. Perfecto, porque tanto a nivel interno estáis ya explotando la información como a nivel externo en ese proceso de transformación digital, la monetización del dato, obtener un valor económico a partir de esos datos, mejorar el servicio que dais a partir de esos datos, pues es uno de los pilares claros de esa transformación digital y de convertirse en una empresa dirigida por datos. Claro, al final en esa fototransformación digital no solo tenemos que hacerlo internamente, sino que la transformación digital es no parecerlo fuera, sino serlo también hacia nuestras comunidades. Para el cliente, claro, exacto. Totalmente. Pues creo que es un ejemplo interesantísimo. Estáis mucho más avanzados que muchísimas compañías, siendo una compañía tradicional y es un clarísimo ejemplo de esta transformación digital, como el dato precisamente puede ayudar y ser un factor determinante en el proceso. Oscar, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Tenemos a la gente que nos está viendo y escuchando, tenemos nuestro hashtag bajo la lupa de Click. Y como siempre, si tenéis preguntas, aquí abajo tenéis el icono para poder preguntar lo que queráis. Estamos aquí para contestar con el equipo. José Antonio un poco mal hoy, pero bueno, esperamos que sobreviva hasta el final de año por lo menos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Bajo la Lupa de Click.